¿O no? No parece, ¿no? Entonces, grupo 2 está Alex Miguel Vergara. Y yo, profe. Pero Alex no se ha conectado. No se ha conectado. No sé si no se conecta. Bueno, igual tú tienen, tienen, Hay una fiesta en toda Colombia y te acompaña a donde vayas. ¿tienen alguna presentación conjunta? ¿O cada uno independiente y tienen algo para comentar? Es una presentación conjunta, profe. Ok, Yo le estoy entonces, escribiendo a ver si tiene algún problema hoy. ok. El grupo 3 estará completo. Está Donovan. Profe, ¿te acuerdas que te escribí anoche? Ay, sí, que entonces, perdón, Daniel. En ese grupo también estás tú. Sí, profe, Daniel, Donovan y Alejandro. ¿Sería para el lunes? Sí, profe. Bueno, vamos a ver cómo nos rinde entonces, porque si no, no entran. Buenos días, profe. Buenos días, el grupo 4. Entonces, en el grupo 4, señora. Alex Miguel ya llegó por ahí. Sí, profe. Ah, bueno. Aquí. ¿Estás listo, Alex? ¿Estás con Jazz? Sí, señora. Ok. Listo, entonces pueden empezar, por favor. Recuerden que entre los dos tienen 10 minutos, ¿no? Vale. Bueno, ¿Compartes tú o comparto yo, Jazz? yo estoy compartiendo, ¿no están Ah, viendo? vale. Sí, Vale. Ah, perdón. ya Vale, vimos comienzo. que están con autores colombianos. Ujú. Vale, comienzo. Espera un momento. Bueno. Bueno, nosotros vamos a poner autores colombianos. Mi personaje es Vergara y Jazz Blade. Voy a hablar sobre Gabriel García Márquez. Nació en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927. ¿Y cómo saben que este falleció en el 2014, en abril, en México? La razón por qué murió en México es porque él era un periodista y él criticaba mucho. O sea, en sus obras criticaba mucho la política de Colombia. Y al suceder esto, él tuvo que retirarse del país. Eh, Él fue reconocido por cuentos, novelas, también textos periodísticos, cinematografías, entre otros. Él es considerado el padre del realismo mágico. ¿Pero qué es el realismo mágico? El realismo mágico es la combinación entre la ficción y el realismo. Esa combinación extraña. ¿Pasa ya? Como saben, lo de se marca que hay muchos premios. Entre esos están estos, como el premio del concurso de Asociación de Escritores 1955, el premio Rómulo Gallego y el más reconocido, que todos lo sabemos, que es el premio Nobel en 1985, que lo ganó por sus publicaciones de los libros de realismo mágico, los cuentos, los textos periodísticos, entre otros.
Las hayas. Vale, entre sus obras más reconocidas tenemos La hojarasca, El coro no tiene quien escriba, 100 años de soledad, que es una de las que más se le impregna de realismo mágico. El otoño de Patriarca, El amor en los tiempos de cólera. También está La triste historia de la Cándida Heredia y su abuela de Samara, que también es una buena novela. En mi caso, yo les voy a hablar de Crónicas de una muerte anunciada. Esta es una novela muy particular, porque comienza por el final, pero es una novela que engancha mucho, porque a medida que tú vayas leyendo, vas encontrando como que cosas y te vas interesando más. La novela comienza diciendo el día que lo iban a matar, Santiago Nazar. O sea, comienza así de raro. Vale, le cuento la historia. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Él se despierta a esa hora porque ese día estaban esperando al obispo. Ese día él se vistió de blanco porque por si tenía oportunidad de besar al obispo en su anillo. Pero todos sabían que el obispo como que odiaba al pueblo porque nunca se bajaba, aunque le prepararan comida, le dieran todo, nunca se bajaba a saludar al pueblo. Ese día eh, él salió a esa hora a recibir al obispo, pero sucedió algo extraño, que o sea, casi todas las personas sabían que lo iban a matar, pero ninguna se percató de avisarle. O sea, hay algunas personas que intentaron, pero como que no le dieron. Por ejemplo, una persona que le escribió una carta y se la envió, y, pero esa carta nunca la leyó nadie, ni la sirvienta de la casa, ni la mamá de él, ni él cuando salió de la casa, sino hasta después que ocurrió el asesinato por los dos hermanos gemelos. Y se preguntarán por qué lo querían matar. Porque Ángela Vicario era una muchacha del pueblo que se había casado unos días antes con Brian de San Román. Y resultó que esta ya no era virgen. Y como saben, en esos tiempos esa parte era muy importante para un hombre, que la mujer fuera virgen. Y se la devolvió a los dos hermanos Pedro y Pablo Vicario. Pero ¿qué pasa? Cuando estos dos le preguntan a ella quién fue, ella por casualidad o porque pensó que como él era un hombre que siempre iba armado, era respetable, mencionó a Santiago Nazar, así porque sí, pero él en realidad no fue quien le quitó la virginidad a ella. Alex, lleva 5:38 minutos. Le doy la palabra ya. Sí. No, pues concluye el tema, ¿por qué leer? Porque la idea en este caso es que Vale. ustedes hagan una breve sinopsis, pero digamos cuenten por qué es importante leer el libro y compartan el tiempo con sus compañeros. Vale. El libro es importante leerlo porque es como una trama muy fantasiosa con la realidad, porque es como tanta coincidencia para que se dé esa muerte y todo el mundo sabía que lo iba a matar, pero ninguno se percató de avisarle o de pararle y decirle, mira, te van a matar. Es un libro, se lo recomiendo mucho. Yo cuando me lo leí, no paraba de leerlo, me lo leí en un día. Y la idea de esto es mostrar tantas coincidencias que hay o tantas cosas que pasan para que una muerte se dé. ¿Vale? Muy bien, gracias.
Bueno, el autor que yo escogí fue Germán Castro Caicedo. Él nació más o menos en los 40 en Zipaquirá y falleció este año, más o menos en junio o julio. Toda su vida la dedicó al periodismo. Inició en el diario La República y luego se hizo más reconocido en el diario El Tiempo, en donde fue cronista durante 10 años. Mientras trabajó en El Tiempo, pues esta labor le permitió viajar y conocer de cerca las historias y la realidad del país. Algo que caracterizaba su periodismo era que él buscaba siempre testimonios como de primera mano y le interesaba mucho recogerlos y hablar con las personas in situ, o pues en donde había ocurrido la situación. Luego de esto, él fue el director y presentador del programa de televisión Enviado Especial, el cual era un programa de denuncia que pues significó mucho en la historia del periodismo televisivo, porque sacaba a las cámaras y a los periodistas de los estudios para llevarlos como a la escena de los acontecimientos. Él en toda su vida escribió 22 libros y con ellos ganó 11 premios nacionales de periodismo y 8 internacionales, que ya los vamos a ver. Bueno, acá en la presentación, acá, pueden encontrar los capítulos del programa de enviado especial. Igual les vamos a pasar la presentación. Como les decía, ha ganado muchos premios. Y acá les dejamos el enlace a su sitio web personal. Y acá nos muestran la cronología de los libros que él lanzó. El primero de ellos es Colombia Amarga, que son básicamente crónicas de las naciones culturales que conforman al país. Para él, Colombia estaba conformada por 7 naciones culturales, pues que estaban a lo largo del país, y como les decía anteriormente, su trabajo le permitió recorrer gran parte del país conociéndolas. Él definía este libro, abro comillas, como, en síntesis, el sabor que deja ese sentir a Colombia durante algo más de una década. Este libro, cierro comillas, este libro tuvo 54 ediciones a partir de la primera, que fue en 1976. Acá pues podemos encontrar toda la línea de tiempo de sus libros. Perdido en el Amazonas y Mi alma se la dejó el diablo, los ligaba mucho al contexto de la selva. El Carina cuenta la historia de un buque, un barco que venía con cargamento y con armas para el M-19. Y pues la Armada lo hundió. El Hueco cuenta la historia de personas que migran hacia Estados Unidos a través de Centroamérica, de Haití y de Bahamas. Y acá pues si ustedes ingresan, para no demorarme mucho, pueden ir leyendo como la sinopsis de cada uno de los libros. El libro que yo escogí fue En Secreto, en donde él muestra o recoge 4 entrevistas de personajes que fueron que marcaron la historia del conflicto armado en Colombia. Entre ellos, son 4. El primero de ellos es Jaime Arenas, que es un exguerrillero del Ejército de Liberación Nacional, o del ELN. El segundo es Jaime Bateman, que fue el fundador del M-19. También entrevista a Carlos Castaño, que fue el jefe de las bandas paramilitares. Y finalmente, un capítulo de Pablo Escobar. Entonces, un paréntesis. Como podemos ver,
casi cada año lanzaba un libro, incluso en este año lanzó 2. Y bueno, acá si les interesa pueden encontrar toda la línea del tiempo. Regresando a la diapositiva, a la presentación, es importante, bueno, lo que él quería con todos sus escritos y todas sus obras, era informar a las personas, era sacar esas historias de la selva o de esos lugares que estaban como muy lejanos o muy recónditos, que para alguien que vive en la ciudad pues es muy difícil conocer ese contexto que se vive allá. Este libro, al recoger esos testimonios, facilita el entender por qué se formaron estos grupos, qué era lo que defendían, obviamente cada uno con sus medios y con sus influencias ideológicas, pero finalmente lo que ellos defendían o decían defender era pues la democracia, la libertad e ir en contra de las injusticias que se presentaban en el país. Entonces el libro, como para entender un poco pues el conflicto, por qué se ha dado y por qué se sigue dando en estos momentos. Y por acá pues les vamos a dejar, ya no nos alcanza el tiempo, hay una serie de libros que han sido ganadores del premio Alfaguara, como es El ruido de las cosas al caer, La lámpara maravillosa de William Ospina, que habla sobre educación, o bueno, sí, es como una crítica constructiva a la educación. También Delirio de Laura Restrepo, que ganó el premio Alfaguara en el 2004. Sí, en el 2004. Y otra autora colombiana también, Pilar Quintana, quien ganó, bueno, el libro de la perla es muy famoso, pero con el libro de los abismos ganó también el premio Alfaguara este año. Finalmente, pues queríamos cerrar con esta frase del libro La Virgen de los Sicarios, de 1994, de Fernando Vallejo. A él está consagrada Colombia, mi patria, al corazón de Jesús. Él es Jesús y está señalando el pecho con el dedo, y en el pecho abierto el corazón sangrado, goticas de sangre rojo vivo, encendido, como la candileja del globo. Es la sangre que derramará Colombia ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues como sabemos, el conflicto y el contexto colombiano ha influido y siempre va a influir en las temáticas y en la manera de abordar las historias que tomen los autores. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Se tomaron 15 minuticos, pero valió la pena. Vale la pena decir, utilizando la redundancia, que pues muchos se preguntarán por qué los periodistas terminan escribiendo libros. Y lo que pasa es que fruto de la actividad o fruto del periodismo investigativo, obviamente surgen muchos temas de profundización y dan para escribir un libro. Por eso es que todos los que ha mencionado Jazz, que pues le agradezco lo haga, William Ospina, Laura Restrepo, todos han estado inmersos dentro del periodismo colombiano. Entonces uno a veces no sabe si el escritor se convierte en periodista o el periodista en escritor. Entonces es interesante el ejercicio. Muchas gracias a los dos, a Alex y a Jazz, por haber presentado los autores colombianos. Muchas gracias. Bueno, ¿será que ya llegó, estará Nicolás con Mariana? Nicolás está y Mariana. Profe, buenos días. Sí, señora. Buenos días, Nico. Buenos días. Pero ese otro Nicolás creo, pero es que el otro Nicolás me escribió y dijo que por asuntos personales no se podía conectar hoy. Ah, ok. ¿Y Mariana está? Hola, profe, sí, señora. ¿Y puedes exponer tu libro o estás con la temática? Aquí, es el otro Nicolás. Es que somos 3 Nicolás. Ah, sí estás. Sí, Ah, entonces el otro. es locutor de Jarana.
Eso Así. dejarán. ¿No? Ok, sí, él tiene inconvenientes con la abuelita. O sea, están pendientes de la salud de la abuelita. Entonces, pues pasen ustedes con su tema de los dos libros de Mario Mendoza. Es un solo libro, perdón. Sí, es un Es solo un libro. solo libro. Es Satanás de Mario Mendoza. Muy bien. ¿Listo? ¿Ahí se ve la presentación? ¿Y Alejandro está ahí? Sí, ahí se ve. Mentiras. Alejandro no tiene nada que ver ahí en ese asunto. Bien. Adelante. Sí, sí, Bueno, ahí. buenos días. Vamos a exponer hoy el libro de Satanás. ¿Puedes pasar, por favor, Nicolás? Bueno, ¿quién es Mario Mendoza? Mario Mendoza nació en Bogotá, Colombia, en 1964. Estudió literatura latinoamericana en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde ejerció como un profesor, y así como en la James Madison University en Virginia. Colaboró con la revista Bacánica y en El Tiempo. ¿Puedes seguir, por favor? Estudio comunicación social en la Javeriana. Sí, señora. Bueno, el género del libro pertenece a una novela negra. La novela negra es un subgénero de la narrativa policial. Se desarrolló en Estados Unidos durante el siglo XX, momento en que se publicaban las primeras historias en revista y luego las primeras novelas. Debe su nombre a Marcel Duhamel, trau- traductor y editor de ediciones Gallimard, que en 1945 publicó la serie Noire, dedicada al género policial. Además existe una derivación de la novela negra denominada Hard Boiled, donde la historia está marcada por un fuerte contenido sexual y violencia explícita. Sigue. Bueno, la idea principal del libro es la maldad que se vive en el mundo y como personas que a pesar de ser malas se ven envueltas en escenarios de odio, robo, intriga por la situación económica. Sigue. La vida ficticia del campo. Elías Delgado. El campo de Elías se resiente más cuando su vecina Beatriz le pide una colectiva para los desplazados por la violencia en Colombia y el hombre le rechaza de un modo obsceno. En efecto, la gente cercana a su lugar de residencia lo rechaza al saber su acción. Sigue, por favor. Bueno, pues ya igual se escucha bien. Sí, te escuchamos. Yo les voy a contar sobre las cuatro historias del libro de Satanás de Mario Mendoza. Entonces, en la primera historia estamos hablando sobre María. María es una mujer hermosa con una vida llena de pobreza y es huérfana, que se gana la vida vendiendo café y aromática en una plaza del mercado de Bogotá para poderse pagar su universidad. En un día de estos llegan unos compañeros y le ofrecen un trabajo como un trabajo ilegal, robando a hombres del norte. Entonces ella lo que hacía era ir a los bares y echarles una sustancia a la bebida de ellos y después de eso robarlos. Después de varias veces que hacía esto, una noche ella tomó un taxi y, y notó que el conductor del taxi estaba tomando un camino distinto. Cuando ella trató de bajarse, salió un hombre del asiento del copiloto y la amenazaron y la secuestraron y también la violaron.
Pues ella quedó obviamente atemorizada con esto y se retiró de lo que estaba haciendo. Le pidió ayuda a sus amigos para que la ayudaran a localizar a esos hombres y dijeron que contrataran un sicario para matarlos. Cuando ya los tenían a los dos hombres, ella de la rabia que tenía hacia ellos se ensució las manos y terminó matándolos. Y así sería la primera historia de María. En la segunda historia hablamos sobre Andrés. Andrés es un pintor exitoso que renuncia al amor para dedicarse a pintar, sin saber que lo que pintaba afectaría a las personas que más quiere. Eh, pues él decía que estaba poseído como por una fuerza maligna, ya que cuando pintaba como que veía el futuro. Entonces en una ocasión el tío le dijo que sí lo podía pintar y lo pintó con unas rayas en el cuello. Después resultó que el tío tenía cáncer de garganta. Eh, Se volvió a comunicar con la novia, ya que él llevaba mucho tiempo con una novia que tenía, era su primer amor, pero como la dejó porque pues se aficionó mucho a la pintura, se volvió a comunicar con ella y la pintó con unas rayas, como con unas manchitas en los cachetes, y luego ella le confesó que tenía SIDA, y que le confesó que tenía SIDA porque pues él fue su primer amor y pues como de la rabia que tuvo por haberlo dejado, se acostó con varios hombres. Entonces deciden ir a un hotel a tener relaciones sexuales, pero ella no quiere, pues ya que tiene la enfermedad, pero pues lo hacen con condón. En el acto, él empieza a recordar como, pues sí, todos esos hombres que pasaron por ella, y a la final decide contagiarse también de SIDA. Y en la tercera historia hablamos sobre Ernesto. Ernesto es un cura que debe soportar algunos parámetros que se salían de lo normal y termina aceptando que nunca se sintió cómodo con la iglesia. Pues cuando él estaba en la iglesia trataban de hacerle un exorcismo a una muchacha, supuestamente para sacarle los demonios. Él termina enamorándose de esa mujer que se llama Irene, perdón, no sé pronunciar muy bien. Y él, un día va un hombre a confesarse y le dice que tiene a la mujer y a sus hijos en muy mal estado, que le están aguantando hambre y todo. Entonces él le da un consejo que no se preocupe y que se relaje. Después se entera que el hombre mató a su mujer y a sus hijos, entonces él se siente muy mal porque sintió que tal vez no fue un buen consejo que le dio y decide retirarse de la iglesia y se va junto a Irene. Bueno, en la cuarta historia ya hablamos sobre Campo Elías. Pues, o sea, antes de hablar de esta historia, en las tres anteriores tenían una conexión a esas tres personas. Entonces, María, pues como ella era huérfana, el padre Ernesto participó, sí, en el lugar este, en el orfanato. Y con Andrés es el sobrino de Ernesto. Entonces, ambos, como María como Andrés, deciden contactarse con Ernesto para que les ayude y les dé un consejo, ya que él es un cura. Entonces, ambos quedan en reunirse, o sea, quedan los tres en reunirse en un restaurante y van los tres protagonistas más la mujer de Ernesto. Y volviendo acá a la cuarta historia de Campo Elías, Campo Elías era un veterano de la guerra de Vietnam y profesor de inglés que decide mostrarle a la sociedad una pequeña temporada de infierno. Es la persona que ocasiona la gran masacre de Poset. Pues Campo Elías, él vivía en un apartamento con su mamá, pero de todos lados lo atacaban a él mucho. Le pidieron que como que un recaudo para personas pobres, pero él no quiso, entonces fue aún así más odiado por sus vecinos y por la gente que lo rodeaba.
Un día de estos decide explotar y en una pelea con su madre la mata. Saca un arma y la mata. Prende la casa y cuando va bajando por las escaleras se encuentra a sus vecinos. Y pues también procede a matarlos y prende todo el edificio. Él se va muy tranquilo y como mencionaba que él era profesor de inglés, él le daba clases a una niña pequeña. Va a la casa de ella, mata a la mamá y luego mata a la niña pequeña también. Sale del lugar y llega al restaurante, sí, de un momento a otro llega al restaurante y ahí se encuentra con los otros protagonistas. Él, él mata a todos los que están en el restaurante y por último mata a los otros tres protagonistas junto a la esposa de Ernesto, bueno, a la mujer de Ernesto. Y esta masacre de Poseto Campo Elías en ese entonces, fue como en los 80, él se llevó 30 muertos y esto fue basado en hechos reales. Y, ya. Ujú. Bueno, muy bien. ¿Por qué leer Satanás de Mario Mendoza? Profe, pues la verdad yo Yo, la recomendaría, pues porque es una, pues son, digamos que cosas que pueden pasar o que pasan, digamos que diariamente. Y pues es algo como muy realista, ¿no? Como muy, es algo que de verdad tendríamos que estar un poquito más al tanto. Y en sí la trama es muy, la enreda mucho a uno. Es un libro muy interesante, obviamente que uno empieza a leerlo, se empieza a enredar mucho en la trama y se empieza a meter cada vez más y más. Hago aclaración del término, ¿lo enreda o lo engancha? Lo engancha, perdón. lo Cada engancho. vez lo engancha un poquito más a uno. Claro, es que si utilizas la palabra enreda, quiere decir que el escritor no es claro en sus planteamientos y que obviamente pues no es fácil entender. Pero otra cosa es engancharse con la lectura, que a uno le guste. Entonces ese es el ejercicio de utilizar la palabra justa dentro de nuestras intervenciones. Bueno, y Nicolás, nunca te veí la cara, Mariana. Pero es que no tengo en este momento cámara. Ya. ¿Y Nicolás? Sí, profe. Bueno, ¿por qué leer, Nicolás, a Mario Mendoza? Pues yo lo diría porque pues trata de la maldad que se vive en el mundo y como personas que digamos no todo el tiempo uno tiene que ser malo como para vivir una situación de estas, como en la que habla en el libro y, pues, o sea, yo lo recomendaría leer porque pues todo esto es basado en hechos reales. Pero del escritor, ¿qué puedes anotar? No solamente que se basa en hechos reales, pues es decir, todas las obras, los 18 libros de Mario Mendoza, digamos, pueden definirse con palabras específicas, porque pues él tiene primero un escenario local muy claro, que casi todas sus historias son desarrolladas en Bogotá. Pero, por ejemplo, hay un planteamiento de emociones y de sentimientos muy fuerte. Eso es una de las anclas que tiene Mario Mendoza dentro de sus obras. La otra es el principio de realidad y los vínculos entre las personas, porque él encadena personas de hecho de la situación que protagoniza Campo Elías Delgado Morales. Sí, profe, justo él menciona que él estudió en la universidad con Campo Elías, Sí, correcto, eran compañeros de universidad. eran compañeros. Y de alguna forma, pues él lo conoce, pero como une las historias, no necesariamente tiene que ver con la misma situación ocurrida en el restaurante
y, por ejemplo, pues si en el libro provoca un incendio, en la vida real no. Si en la vida real él asesina a todas las mujeres que eran amigas de su mamá dentro del edificio y va piso por piso asesinándolas, no asesina a todo el mundo, o sea, hombres no había en esa situación. ¿Y por qué? Porque pues él definitivamente tenía un odio muy marcado por la mamá, porque finalmente había considerado él como veterano de la guerra, había considerado que su papá había sido fundamental en su existencia, pero su mamá lo había hecho infeliz y le atribuye el hecho de haberle sido infiel, cosa que realmente no está demostrada, pero muchas otras cosas de odio hacen que Campo Elías Delgado Morales se comporte como se comporte. Ahora, la niña no era tan pequeña, la niña era una niña adolescente, la que era su estudiante de inglés, y pues ella vivía en el barrio de la Alhambra con su mamá, y pues es digamos, de haber matado a la mamá, el segundo crimen que comete, y pues obviamente él tiene la, la cabeza muy rayada, porque además como la forma en cómo las deja con corte mariposa pegadas a la pared era una práctica que se hacía en Vietnam. Y luego pues viene todo el tema del restaurante, y en el restaurante él consume, se hace pasar por un cliente y luego empieza a dispararle a las personas. No todos murieron, muchos se escondieron en los baños y lograron salir de allí luego que la policía llega. Y finalmente pues Murió por una herida de bala. sí, ahí se desata como un ataque contra el terrorista, y entonces ese terrorista o asesino en serie es Campo Elías Delgado Morales. Entonces, pues ahí para Mario Mendoza hay como una relación, pero también tiene mucho de creación alrededor de las mismas historias. Eso es lo que lo hace muy, muy atractivo. Bueno, muy bien a los dos. ¿Algo más que comentar, Nicolás? No, profesor. Todo muy bien. Bueno, muchas gracias. Mariana, Vale. es importante que vocalices y que si tienes una exposición, hagas presencia en cámara, porque no puedes estar detrás, sobre todo leyendo y sin vocalizar. Te lo recomiendo para futuras exposiciones. Bueno, señora. muy bien. Entonces, vamos con... ¿Quién estaría listo para exponer del grupo que se dijo que teníamos acá listo? Entonces, acaban de exponer los del grupo 1. Le correspondería al grupo 5, al 4, al 7, al 11 y al 3. ¿Quiénes están listos por acá? Bueno, el 11 es una sola persona. Que sería Fernández. Claro, profe. ¿Sí? Bueno. Fernández. Camilo Fernández. ¿Ese es tu nombre, Camilo? Camilo Fernández. Correcto, Camilo. Vamos adelante con Sangre de Campeones en Cadenas de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, por favor. Tengo una pregunta. Es sobre el autor del libro Sangre de Campeones. Porque ya investigué fue sobre el autor del libro Sangre de Campeones, Carlos Sánchez. ¿Y el libro? No sé si ese día escuché que te ha dicho que sobre el autor del libro.
Pero aquí la cosa era con libros, pues obviamente con los autores, pero el tema son los libros. Bueno, igual haz tu exposición entonces porque no tienes sino este momento. Y por favor, abre también tu cámara si eres tan amable. Profe, usted, del tema de la cámara, si no, no puedo porque no tengo. Ah, no tienes, ok. Muy bien. Profe, quiero poner una pregunta. ¿Sí se ve sí se ve la pantalla? Sí, sí, está cargando. Ajá. Ok. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo aquí les voy a hablar sobre el autor del libro Sangre de Campeones, Carlos Cou Sánchez. ¿Carlos qué? Carlos. Es Cuauhtémoc. Entonces la U va antes de la A. A. Ajá. Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Bueno, este autor o sea, es un escritor, conferencista y empresario. Y también filántropo, ¿no? De lenguaje literaria en español. También, o sea, tiene un género que es de novela narrativa y ensayo. Y las distinciones que él recibió, o sea, que fueron los premios nacional de la juventud en 1984 y el premio Mente Creativa también en el 1984, que fue el mes de noviembre. Carlos Cuauhtémoc Sánchez nació en México, hijo de padre mexicano y de madre española. También estudió, o sea, en escuelas oficiales y fue estudiante distinguido, o sea, campeón estatal de declamación y ajedrez. Es ingeniero industrial también en la rama de la alta dirección de empresas, además de catedratismo en dirección de empresas y ciencias exactas. ¿Además de qué? Además de catedratismo. Catedrático. No, él es catedrático, o sea, es profesor. Sí, Ajá. de dirección. Pues, Ajá. sí, ya, profe. Porque yo me pongo nervioso cuando me toca poner. Ajá. Es ingeniero industrial en la rama de la alta dirección de empresas, además de catedrático en dirección de empresas y ciencias exactas, o sea, también por sus libros sobre la familia, el perdón, la fe y la formación del carácter. Ha sido definido como uno de los guías de la moda para la juventud. O sea, él se destacó también como para uno de los más autorizados por los filósofos de la superación y también el liderazgo en Latinoamérica. Es un escritor de libros, o sea, de autoayuda, un moralista conservador cuyo éxito se fundamenta en las carencias educacionales de la sociedad. Pese que también en sus libros han encabezado en la lista de los best
bestseller, bestseller de la literatura latinoamericana. O sea, profe, bestseller es, pues, o sea, se denomina superventa, o sea, la venta que han tenido los libros, sus libros, ya que él ha publicado libros que han alcanzado como, hasta el aproximado 2 millones en ventas. O sea, el libro de Juventud en Estasis. En Este es un libro éxtasis. en éxtasis. Ujú. O sea, por medio de ese libro también él o sea, estuvo encabezado en esa lista. O sea, en inglés se dice así, bestseller, ¿qué? Bestseller, los más vendidos. De los más vendidos, Ujú. habiendo sido algunos de ellos traducidos al inglés y al francés y al portugués. Y o sea, a raíz de eso, ya a los 18 años, él recibió el premio Nacional de la Literatura, que fue en él. Y tuvo el Premio Nacional de la Mente Creativa, otorgado por la Dirección General de Derecho de Autor. Y el Premio Nacional de la Juventud en Literatura. Y es autor de unas veintenas de libros. O sea, más de 20 libros él pudo sacar al mercado. Que entre esos, que como les comenté, que se destaca Juventud en Éxtasis. También otro que es el libro de un grito desesperado. La última oportunidad también. Estas son las obras más importantes de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Ujú. Los primeros 10 que vemos ahí, que es Descalabrado, lo sacó, o sea, en el 2019. Después sigue el Emerge o Muere, que también fue en el 2019. El Sexy Cuando el Amor Duele, que fue en el 2018. Mientras Respire, lo sacó a la venta en el 2015 también. Los Ojos de mi Princesa, la parte 2, lo sacó en el 2012. Sangre de Campeones Invencible, que fue en el 2012. Ser Feliz en la Meta, en el 2011. El Feo, en el 2010. El Virus, en el 2010. Los Fantasmas del Espejo, que fue en el 2007. Como les dije también, el libro de Sangre de Campeones en Pie de Guerra, en el 2006, y Sangre de Campeones sin Cadena, que fue el que me tocó a mí. Juventud en Éxtasis, en el 2002, La Última Oportunidad, Contra Veneno, en el 2000, Dirigentes del Mundo Futuro, del Mundo Futuro, en el 2000, El Misterio de Gaia, Juventud en Éxtasis, parte 2. La Fuerza de Ceci, Sangre de Campeón, Volar sobre el Pantano, Un Grito Desesperado, Novela de superación para padres e hijos. Los ojos de mi princesa. O sea, profe, esas obras, las obras literarias o sea, estas obras literarias que él sacó, también sacó también como pensando en la familia, también está en la superación personal. Y ya que todas esas obras se han convertido en bestsellers, ¿sí? En las más vendidas. En las más vendidas, ya que todas sus obras fueron vendidas todas, tuvieron éxito y también han sido reconocidas. Bueno, 7:29.
Por favor, entonces da un cierre a tu presentación. ¿Por qué leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez? Camilo. Disculpe, profe, ahí se activó el micrófono. O sea, Por- profe, ya, ¿Por ¿por qué qué? leer a Carlos Cuauhtémoc? O sea, profe, porque no, o sea, nos ayuda, o sea, con su libro nos ayuda también como que a uno, ¿cómo le explico? O sea, a uno enfrentar las consecuencias de los actos, ya, porque ya por parte de su libro, él nos enseña a cómo enfrentar las consecuencias. Ya, también sobre el libro de Sangre Campeones, nos enseña también a valorar a los padres y a los hermanos. Y saber elegir, saber elegir entre los amigos. Ok, bueno, gracias. Gracias entonces, Camilo. Vamos con el grupo de Dan Brown, Juan Diego y Juan Sebastián. Señora, profe, aquí estamos. Ya vamos a presentar. Bueno, listo. Perfecto. Profe, ¿podemos ir después? Sí. Listo. ¿De quién me habla? Alex Torres. Ah, ok. Ya te busco. ¿Cuál grupo es el de ustedes? Creo que el 7, profe, los libros de autoayuda. 7, ok. Sí, correcto. ¿Listo, profe? ¿Ya estás viendo? Sí, señor, está ya cargó. Bueno, buenos días. Nuestra exposición se trata sobre Dan Brown y bueno, les voy a hablar sobre esto y sobre las obras. Entonces, ¿quién es Dan Brown? Daniel James Dan Brown nació en Estados Unidos el 22 de junio de 1964 y es un escritor estadounidense conocido por la novela El Código da Vinci, que es su novela más famosa. Es hijo de un matemático y una compositora de música sacra. Estudió secundaria en el Instituto Phillips Exeter Academy Class of en 1982. En 1981 se mudó a Hollywood, California, para continuar con su carrera de pianista y cantautor, mientras se ganaba la vida como profesor de inglés y español en un colegio de Beverly Hills. En 1993, además grabó Dan Brown y en 1994 Ángeles y Demonios. Es un título que conservó para su segunda novela. En el año 2000 publicó Ángeles y Demonios, donde aparece por primera vez el personaje Robert Langdon, profesor de simbología religiosa de la Universidad de Harvard, que investiga un misterioso símbolo se encuentra en la secta de los Illuminati, hermandad que lleva siglos enfrentando a la Iglesia Católica. Bueno, estas son las series en las que aparece Robert Langdon, el personaje más principal de estas novelas. En Ángeles y Demonios, que la lanzó en 2000, y también tiene una película lanzada en 2009. El Código da Vinci, lanzada en el 2003, también tiene película que fue lanzada en el 2006.
El símbolo perdido, lanzada en 2009 y adaptada a TV en 2021. Infierno, lanzada en 2013 y adaptada al cine en 2016. Y Origen, que fue lanzada en 2017, pero todavía no tiene película, porque pues es muy reciente, entonces todavía, pero me imagino que le van a hacer película. Esta es la única obra infantil que tiene, La Sinfonía de los Animales, que fue lanzada el año pasado en 2020, que es un libro ilustrado. Estas obras de humor fueron las primeras lanzadas por él, que esto traduce, esa obra es 187 hombres a habitar, una guía de supervivencia para la mujer frustrada románticamente. Fue lanzada en 1995 sin traducción al español. Y la segunda obra, El libro Calvo, lanzada en 1998, también sin traducción al español. Y estas son algunas de las novelas independientes. La Fortaleza Digital en 1998 fue lanzada y La Conspiración en 2001. Bueno, yo les voy a hablar les voy a hacer un pequeño resumen de los dos libros, La Conspiración de Dan Brown y Ángeles y Demonios. Bueno, vamos a comenzar con La Conspiración de Dan Brown. Les voy a dar un pequeño resumen del libro. Bueno, pues el resumen de este libro es, ellos estaban en un nuevo satélite de la NASA demostrando la existencia de un extraño objeto enterrado en el hielo del Ártico. Este descubrimiento supone una victoria muy necesaria para la política espacial. En Estados Unidos es la clave para la futura elección de su presidente. El analista de la inteligencia Rachel Sexton y el académico Michael, ellos son los encargados de verificar la autenticidad del hallazgo del mar. Pero en su búsqueda, ellos descubren que algo impredecible toma así un engaño. Antes de que puedan hablar con él, el presidente, Rachel y Mitchell son atacados por un grupo de asesinos a sueldo. Un misterioso hombre los lidera y nos detendrá antes para ocultar la verdad. Dan Brown transporta a los electores desde la Oficina Nacional de Reconocimiento, en Virginia, hasta las plataformas de hielo del Círculo Polar Ártico y a los pasillos del ala oeste de la Casa Blanca, en un emocionante tráiler que recorre los secretos de todo el mundo. Bueno, ese es un pequeño resumen. Dan Brown ha vendido más de 234 millones de ejemplares de esta obra en todo el mundo. Sus libros han sido traducidos a 56 idiomas. El autor de gran bestsellers, El Código Da Vinci, que a día de hoy sigue siendo el libro más vendido en español con más de 8 millones de ejemplares. También este libro se puede generar como novela. El subgénero de esto es ciencia ficción y suspenso. El tema es espionaje. El título original que le dieron a esta obra fue Deception Point, que le dio titularidad a este libro. La editorial fue Pocket Box. El país de origen fue Estados Unidos. La fecha de publicación fue en 2001. Las páginas de este libro fueron 372, que después fueron cambiadas a 601 páginas, que después fue traducida por el ingeniero Alejandro Palomas con la editorial Umbrella Editores. Y bueno, ahora voy a seguir con Ángeles y Demonios. Pues esta es una de los libros más criticados para este novelista. Les voy a dar como un pequeño resumen de este libro. Pues dice que en Ángeles y Demonios fue una novela escrita, tenía los libros de Beth, estaban situando al protagonista en interacciones violentas, fracciones oscuras y enfrentamientos. Bueno, también dice que la historia comienza con un asesinato en el laboratorio del ser y el robo de un contenedor de alimentaria que se recupera dentro de las 24 horas. Este explota, el contenedor ha sido llevado hacia la ciudad del Vaticano por una sociedad secreta, conocida como los Illuminati. Estos comienzan a investigar sobre Langdon en Roma, que revelan los asesinatos de 4 cardenales asesinados en formas imitantes. Los 4 fueron degollados, enterrados en tierra y botados al mar. Victoria es tomada como rehén durante la investigación. Todavía buscan el bote faltante. Está dedicada a salvar a su colega también. Finalmente la encuentran en la Basílica de San Pedro.
También otras cosas de este libro. El género es novela, el subgénero es suspensa, ciencia ficción, misterio y terror. Los temas de este libro son ciencia y religión. Esta está ambientada en una organización europea, investigación nuclear. El título original que se le dio hasta ahora fue Angels y Demons. La editorial fue Pocket Box. El país fue de nacimiento fue Inglaterra y la fecha de publicación fue en 2000. Este libro fue traducido por Eduardo G. Murillo, el artista de la cubierta Opal Works y la editorial Umbre Editores. También les voy a dar unas frases del libro, las más endémicas. El enemigo más peligroso es aquel a quien nadie teme. Esta explica por qué nadie cree en el que menos hace, es quien te puede dar una sorpresa muy grata. Otra es ninguna buena acción queda sin testigos, ya que todas las personas que hacen daño de alguna manera pagan sus pecados terrenales y espirituales. También los errores de esta obra, como dije que fue la más criticada, fue que en la primera edición del libro tiene numerosos errores de ubicación y el uso latino. Fueron parcialmente corregidos en ediciones siguientes. Otro error fue que la descripción de la antimateria, su contenedor y cómo se mantiene en flotación no respetan las leyes de la física. Otra fue que para producir un cuarto de gramo de esta antimateria también se produjeron 150 millones de veces del PBI de Estados Unidos. Otro error es que probablemente solo estuviera comparando las similitudes en las historias y no estaba dando hechos reales de la historia. Y ya esto sería todo. Bueno, le sobró tiempo. ¿Por qué leer a Dan Brown? Bueno, pues a mí me gustó este autor para leer, pues ya que uno se envuelve muy rápido en las historias. También pues da en su historia de la conspiración, da hechos reales. Y pues también porque las palabras claves lo envuelven a uno para seguir leyendo. Eso también pues resalta historias interesantes que lo entran a uno tanto en el personaje y uno siente como la emoción que se está viviendo en la novela. También esto mezcla hechos increíbles con lugares reales y eso lo hace más interesante aún. Ok. La opinión de Juan Sebastián. Juan Sebastián era quien estaba hablando ahorita. Sí, Sí, señora. profe, era Sebastián. Juan Diego. Juan Diego. O sea, estos libros, Ángeles y Demonios, que fue el que yo leí, desde los primeros capítulos se centra como en explicarnos los términos que van a usar para nosotros no perdernos, o sea, términos técnicos, físicos, químicos, y a medida de que vamos desarrollando el libro, de que vamos leyendo, nos va, nos va como metiendo estos temas y pues nosotros como ya sabemos, pues no nos vamos perdiendo. Aparte lo que dice León, eh, como son, como son lugares reales, pues esto es lo que lo hace un poquito más interesante. Acá además podemos aprender cultura general, la arquitectura del Vaticano, todas estas cosas son más interesantes. Ok. Juan Sebastián, utilizaste una palabra para definir al libro y mencionaste la palabra endémica. ¿Cuál es el significado para ti? Jonathan, cuidado con el micrófono. ¿Cuál es el significado para ti de endémico? Pues mi significado es como que se repite frecuentemente o que está localizado en varios lugares. ¿Quieres buscar, por favor, la palabra en el diccionario? Bueno, muy bien. Mientras nos vamos organizando con la definición de endémico,
Vamos con el grupo 7, ¿sería? Sí, señora. Con, Esta con tiene Michael. dos definiciones. La Perdón. primera, que afecta, qué pena, esa tiene dos definiciones, que afecta habitualmente a una región o que se repite frecuentemente. ¿Me quieres leer de quién es la definición y leerla completa, por favor? ¿Alguien que busque el significado también de endémico? Endémico es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un taxón está limitada a un cambio geográfico, que contiene y se encuentra de forma natural en alguna otra parte del mundo. Ok. ¿Y la otra, que es frecuente? Y la otra, que se repite frecuentemente, o el desempleo es un problema endémico en las sociedades actuales. Eso. Y el conte, es que a mí no me suena la palabra endémico para la expresión que Profe, tuviste. yo encontré otra definición. Dale, Nico. Pues dice que cada endémico también es perteneciente o relativo a la endemia. Y la endemia es una enfermedad que reina habitualmente en épocas o en un país o comarca. Correcto. Es un tema que es localizado. Pues es un tema muy de la biología, relativo a unas especies que son consideradas endémicas. Entonces creería yo que el término no sería endémico, habría que corregir porque son de esos conceptos que nosotros asumimos cuál es el significado y se lo vamos atribuyendo a todo. Y si estamos hablando de palabras justas, no creería que fuera endémico. Entonces ahí te dejo la curiosidad, Juancho. Sí, señora. Ok, bueno, muy bien. Vamos entonces con el grupo 7. Ahí están Michael, Alex Torres y no más, ¿no? Sí, solamente somos los dos. Ok. Bueno, pues primero que todo, pues buenos días. Nuestro género es de los libros de autoayuda y allí también parecidos con el emprendimiento. Bueno, comenzando, ¿qué es un libro de autoayuda? Los libros de autoayuda por lo general son, bueno, cuentos o escritos, los cuales hacen que las personas tengan, se entren en un papel muy importante y por lo general es que tienen algún hecho, algún problema, algún tipo que haga que lean este libro y pues lo general de estos libros es que tengan consejos o moralejas o enseñanzas. Y lo que hace esto es que, pues, para el lector lo graba en su pensamiento pues, como que actúe de forma correcta en la vida real, o lo aplique en la vida real. Bueno, los tipos de autoayuda, por lo general, se identificaron 3, que dicen son los que son de indicadores directas y generalmente constan de pasos enumerados. En este caso son como no sé, digamos algún tipo de problema, entonces lo que hacen estos es que nos generan una lista de pasos que debemos seguir para corregir nuestro error. Otro también sería los que son considerados novela y que son productos de un relato, de una vivencia o una memoria de vida real. En este caso son como historias de personas que nos cuentan sus relatos de algún hecho trágico o el cual no nos podamos basar en ellos y al final nos dan su moraleja. Y otra variable que también nos representa es que ofrecen una moraleja o enseñanza dentro de la historia que puede ser verdadera o creada por el autor, como será un cuento, una fábula o entre otras manifestaciones literarias. ¿Para qué público van dirigidos los libros de autoayuda? En este caso, pues, colocamos los profesionales, digamos, en este caso serían, no sé, los psicólogos, pues, como ellos tratan con personas que generalmente, pues, no sé, tienen problemas, entonces, pues, ellos les pueden dejar de tareas de que lean estos libros, por lo general siempre son de ayuda, ¿no? Personas con problemas en su vida, pues, por lo general todas las personas tienen problemas, no hay ninguna que sea profeta.
Entonces, pues, por lo general estos libros tienen como títulos muy, muy enganchadores. Entonces, pues, la gente cuando ve estos libros, pues de una vez se abalanza sobre ellos, pues, como para leerlos y aplicarlos en su vida. O también personas que quieren mejorar en su vida, pues porque en este caso hay personas que son de mente muy cerrada, gente que por lo general se lo sabe todo, pues no se dejan como dar consejos de las demás personas, pero pues siento yo que leyendo estos libros pues hacen que lleguen a cambiar algo, o por lo menos pues los tengan en cuenta. Y pues en este caso también con la parte de emprendimiento, porque tampoco no solamente son de autoayuda, sino de emprendimiento, que en este caso serían pues como tips para crear una empresa o generalmente así, o un negocio. Un momento, aquí ya va mi compañero. Bueno, muy buenos días. Los beneficios de leer un libro de autoayuda. Bueno, ayuda a sentirse mejor. Para muchas personas, estar deprimido, sentirse triste o cuando está solo, leer libros que los motiven o que les den un consejo sobre algo, eso realmente es muy confortable para esas personas. También ayuda a cambiar la mentalidad. Bueno, ayudan a cambiar la mentalidad, digamos, cuando alguien está empezando en un emprendimiento, muchas veces tiene muchas objeciones, muchas barreras, y hay ciertos libros que le ayudan a eliminar eso. Entonces, le hace un cambio de mentalidad donde simplemente puede decir, donde arriesgate, no hay nada que perder, simplemente se gana conocimiento. También motivar a personas, muchos de estos libros, cuentos, fábulas, dan muchos consejos, los cuales hacen que las personas, por lo general, se motiven y sean mucho más activos. ¿Por qué son importantes los libros de emprendimiento? Bueno, en la actualidad todo está en constante cambio y lo que ayer funcionaba hoy está completamente obsoleto. Si tu plan es convertirte en un emprendedor exitoso, no puedes permitir quedarte atrás. Dejar de lado este hábito podría significar estar regazado en tecnologías, técnicas y conceptos de tu área de negocios y competencias simplemente te destrozará. Ser un emprendedor y no estar actualizado e informado es como entrar con los ojos vendados a un lago lleno de cocodrilos. Hay muchas pocas posibilidades de que salgas bien. El emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para ser independientes y para tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas, lo cual implica desarrollar una cultura de emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar de ser dependientes. Bueno, acá hay algunos libros sobre autoayuda y emprendimiento, lo cual lo recomiendan los grandes, ¿cómo se llama? Escritores. Bueno, los grandes, no, bueno, escritores, que tenía otro nombre, pero tenemos Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, El arte de no marcarse la vida de Rafael Santandreu, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Marian Rojas Steve, El poder de confiar en ti, El método Lean Starr, El arte de la guerra, Padre rico, padre pobre, y Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Hay otra? No, profe, pues, Bueno, pues vamos a ver como pues voy a dar un resumen de mi libro y él va a dar como un medio así resumen de su libro, pues ya no son, él es el de emprendimiento y el mío es como, sí, más de autoayuda. Entonces, bueno, pues por lo general, mi libro se llama La culpa es de la vaca. Este por lo general tiene pues cuentos, fábulas, relatos, historias, que lo que hacen es que cada historia es diferente, pero todas tienen un final, una lección, la cual hace que nos metamos en el papel, la que pues
y hace que sea muy real y pues eso hace como que uno se le grabe mejor en la memoria. Voy a dar un ejemplo ya que este es corto. ¿Quién es el autor de La culpa es de la vaca? El autor son dos, profe. Es Jaime Lopera Gutiérrez y Ajá. Marta Inés Bernal Trujillo. Ajá. Pues por lo que tengo entendido es que ellos, pues sí, también hacen los cuentos, pero también reúnen cuentos de algún otro libro o algo así parecido. Ujú. Ok, bueno, un ejemplo se llama, como para dar un ejemplo de lo que es este libro, es El retrato de un perseverante. Dice, la historia dice que este hombre fracasó en los negocios y cayó en bancarrota en 1831. Fue derrotado para la legislatura en 1832. Su prometida murió en 1835. Sufrió un colapso nervioso en 1836. Fue vencido en las elecciones de 1836, en las parlamentarias de 1843, 46, 48 y 55. No tuvo éxito en su aspiración a vicepresidencia en 1856 y en 1858 fue derrotado en las elecciones para el Senado. Este hombre obstinado fue Abraham Lincoln, elegido presidente de los Estados Unidos en 1860. Y la lección es muy sencilla, solo se fracasa cuando se deja intentar. Y por lo general, así son la mayoría de estos libros que nos dan pues un papel claro de lo que nos quieren dar a entender. Por lo general son, o nos los da ahí en la misma hoja, o tenemos que intuirlo nosotros mismos. Pero el mensaje siempre va a ser claro. Entonces, no sé si mi compañero quiere dar el resumen de su libro de emprendimiento. Sí, bueno, una pequeña reseña. Yo leí el libro que se llama 0 a 1, que es de Peter Thiel. Peter Thiel es el escritor y fundador de PayPal. Entonces, en este libro básicamente nos da a entender cómo, sea personal o sea para una empresa, cómo empezar de cero y llegar a uno. Entonces, así como él hizo con su compañía, con su empresa, la que hoy se llama PayPal, que él creó algo diferente a las otras y es algo que se ve muy sencillo, pero que la verdad es muy necesario. Entonces, él creó PayPal, que es una empresa del sector del comercio electrónico cuyo sistema permite a sus usuarios realizar pagos y transferencias a través de Internet sin compartir sus datos, solamente que dispongan de un correo electrónico. Entonces, así como él creó una idea de, digámoslo, de la nada, porque él cuenta que para crear esto simplemente se dio cuenta de que muchas personas tenían que compartir su información personal para hacer algunos pagos. Entonces, ese era un problema muy común. Entonces, debido a eso, se creó esta compañía. Entonces, él simplemente en ese libro da consejos de cómo llegar a 0 a 1, crear ideas nuevas, no copiar la de los demás y no competir entre nosotros, sino simplemente más bien apoyarse para crecer juntos. Muy bien. En Y la, listo, en la presentación, el que lo haya escrito González es con Z final, ¿no? Sí, señora. Sí. Sí, profe. Ok. Basta. Estamos bautizando al compañero con otro apellido y al papá no le va a caer nada bien eso. Bueno, muy bien. De verdad que estos libros, pues así no estén involucrados dentro del concepto de literatura, son escritos que de alguna forma, pues obvio, van a ayudar a las personas. Y me parece muy interesante el de 0 a 1, sobre todo para ustedes que están en plan de emprendimiento y que están en plan de creación. Pues nada más que decir. Bueno, muy bien, muchas gracias. Listo, profe. Muy bien, ¿será que podemos seguir con el grupo número 5? Sí, sí, señora. Ok.
Listo, profe. Entonces, buenos días. Buenos Mi días. grupo está conformado por David Salgado, David Hidrobo, Kenger Berlamea, Dana Ramírez y yo, Samuel Salamanca. El tema que nos tocó es el cuento. Entonces, para empezar, ¿qué es un cuento? El cuento es una narración breve creada por varios actores que pueden estar, los cuentos pueden estar basados en hechos reales o ficticios, que siempre la trama está enfocada en protagonizar el grupo de los personajes. El cuento se puede transmitir tanto por vía oral como de manera escrita, como lo podemos, no sé, observar en series de televisión o películas que se sientan con un libro a leerle a los niños, cosas así. Y su principal objetivo es despertar una reacción emocional e impactante en el lector, que trae consigo mismo una enseñanza. Bueno, como sabemos, existen varios tipos de cuentos y nos vamos a centrar como en dos tipos, que es género popular y género literario. ¿Qué es un cuento popular? Cuento popular son narraciones que son muy breves, es decir, que no son tan extensas como una novela, que como sabemos que siempre son tremendos librototes. Normalmente estas se presentan de forma oral. También son historias que pues se pueden notar mucho de voz a voz. O sea, es decir, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, películas o videojuegos en los que se sientan, que bueno, que se centran como en épocas de los vaqueros o de ese tiempo más o menos, que se sientan en una noche alrededor de una fogata y cuentan una historia. Eso más o menos podría decirse que es como un cuento popular. Eh, Estas historias, bueno, el cuento popular es algo chévere porque en sí no tiene una estructura definida, sino pues simplemente es contar la historia de de la versión en la que en la que uno quiera. También otro ejemplo puede ser, por ejemplo, los mitos y leyendas, que no, bueno, las leyendas más que todo, que por ejemplo en mi pueblo, que se cuentan varias historias, por ejemplo, de que en la montaña se vio tal cosa y tal cosa, y otra persona vuelve a contar la misma historia, pero de diferente forma. Bueno, otro gran ejemplo son los cuentos de los hermanos Grimm, que pues imposible no hayan visto el programa, pues esos cuentos prácticamente comenzaron así, como de hablándolos. Ya luego ya sí definieron como escritos y eso, y bueno, pues como sabemos, el clásico programa de Caracol. El, el cuento popular tiene como se divide en otros tres tipos, que es el cuento de hadas o maravillosos. El, son narraciones ficticias, o sea, no tiene nada que ver con la realidad. Prácticamente no hay tiempo ni espacio, o sea, es decir, puede ser en el futuro, puede ser en el presente o puede ser una combinación de diferentes tiempos, cosas así. Prácticamente esto a la imaginación. Estos prácticamente, bueno, muchos conocemos que comienzan con el del clásico Érase una vez. También podrían considerarse que son uno de los más reconocidos, más populares para pues prácticamente en el público infantil. Y pues como todos pasamos por esa época, entonces por eso van a ser como los más reconocidos. A mí, para un ejemplo puede ser Hansel y Gretel, que bueno, pues conocemos que son dos hermanos que pelean, bueno, van a una casita y pelean contra una brujita y qué tal. Bueno, el siguiente de cuentos de animales, este podrá relacionarse un poco con el de hadas o maravillosos, pero este más que todo se centra en que los personajes son animales, actuando como personas, por decirlo así. Por ejemplo, el gato con botas, que bueno, pues imposible no lo hayan visto en Shrek, que ahí aparece el gato con botas. Y por último, los cuentos de costumbres. Estos no son tan... Bueno, este es como el tipo más alejadito de los otros dos,
que este más no tiene nada fantasioso, sino suele ser como realista. Lo que les decía al principio, lo de los cuentos de voz a voz y cosas así. También, pues, como lo dice el propio nombre, son de costumbres, historias de costumbres. Un ejemplo de este, que, bueno, no es tan conocido el cuento, que se llama Pero el de malas. Bueno, el siguiente es el cuento literario. En este es una narración cuya característica principal es su representación escrita, por lo que cuenta con dos particularidades. En relación a los cuentos populares, el autor es conocido. También en los cuentos literarios, tanto la forma como el contenido importante son los autores quienes le dan esta esencia a sus narrativas. Pasas, Samuel. Bueno, ¿cuáles son los tipos de cuentos literarios? En estos encontramos los cuentos fantásticos, que su narración tiende a mezclar elementos de la realidad a un mundo mágico. Los cuentos realistas son relatos que narran historias donde los hechos son mostrados como reales. Cuentos de misterios o suspensos. Se desarrolla alrededor de un crimen que el protagonista debe resolver. Cuentos de terror. Este cuento es considerado como estricto, cuyo principal objetivo parece ser provocar el escalofrío, la inquietud o el desasosiego en el lector. Cuentos de comedia. En este cuento común, el cual se le introduce el humor. Y por último, el microrrelato son cuentos mucho más breves en el que narra una historia en pocas líneas. Bueno, también se pueden encontrar los cuentos históricos, que son narraciones que presentan una trama basada en hechos reales y ubicada en un contexto histórico determinado. Cuentos románticos, que tienen como tema principal el amor o la pasión. Normalmente los argumentos de los cuentos románticos hablan del amor entre dos personajes. Cuentos de aventura, que son un tipo de cuento corto que desarrollan argumentos sobre los viajes, las expediciones, el misterio y el riesgo. Cuentos policíacos, que narran hechos relacionados con la delincuencia, los crímenes y la justicia. Cuentos de ciencia ficción, que se desarrollan en universos semejantes a la realidad. Sin embargo, difieren de esta por la exageración del impacto de un avance tecnológico científico de relevancia. Y los cuentos de Navidad, que son las narraciones que se desarrollan en esa época del año. Su objetivo, además de entretener, es rescatar los valores clásicos de la Navidad, como el amor, el perdón o la esperanza. Bueno, ya comenzando con los cuentos de cada uno. El cuento que yo leí se llama Pájaros en la boca y otros cuentos, de Samantha Schweblin. Ella es una escritora argentina específicamente de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Ella ella se enfoca más que todo en los cuentos y en las novelas. Bueno, pues en sí los cuentos de ella varían demasiado. Por ejemplo, en este de Pájaros en la boca y otros cuentos, son una recopilación de varios cuentos de ella, que son muy breves o sí, fáciles de leer. Y pues cada uno tiene pues prácticamente un tema diferente y pues un tipo de cuento diferente. Pero más que todo, todos se enfocan en la fantasía. Algo más de la autora es que nació en 1978. Uno de sus, bueno, dos de sus libros que son más reconocidos es el que están viendo, que es el de Pájaros en la boca y otros cuentos, y otro que se llama Distancia de rescate. Para hablarles un poquito más de este libro en sí, bueno, pues hablemos primero que todo de esta imagen del perrito con el corazón. Prácticamente así es todo el libro. Puede que muestre una forma de que el libro es bonito y qué tal es. Por ejemplo, les voy a hablar de un cuento en el que se llama Papá Noel durmió en casa. Trata de la inocencia, bueno, desde el punto de la vista de la inocencia de un niño, en la que pues
la madre prácticamente no está haciendo nada en la casa, está desanimada, no hace nada y el papá pues prácticamente se está matando pues por la familia. Y pues como les digo que es desde el punto de la inocencia de un niño, muestra lo que cree un niño frente a circunstancias que pues si se ven ya de un punto de vista adulto son fuertes. Y pues el niño pues prácticamente ve solo cosas buenas, pero pues si nos ponemos a pensar, son cosas pues fuertes. Pues eso me refería con con la portada del libro. Puede que sea bonito, pero en el interior pues puede que sea como un tema más denso. Todos los libros, bueno, todos los cuentos de este libro son como de un final abierto, es decir que prácticamente es a nuestra imaginación darle un final. Hay unos cuentos que tienen un final mucho más abierto, que ya a mí no me parece de tanto agrado, pero hay otros cuentos que sí son demasiado chéveres, que sean un final un poquito abierto. Por ejemplo, el segundo libro, que me gusta demasiado, a mí me gustó demasiado porque como les dijo Samuel en un principio, que es de transmitir emociones, para mí ese libro transmite demasiadas emociones. Voy a hacer un pequeño resumen, sin spoiler, obviamente, que trata de, bueno, pues es un poco confuso al principio, pero ahí a medida que se va avanzando, pues se va entendiendo cada vez más y pues va a transmitir como una emoción de como un poquito de desagrado. No en sí el libro, sino pues de sí lo que trata. El cuento trata de que, bueno, pues es una pareja que está como un poquito pues conflictiva entre ellos y pues mencionan a una tal Teresita que pues al principio pues puede que sea extraño de entender quién es Teresita. Ya al final pues se va a entender mucho mejor y pues ahí es como donde más emociones se transmite a uno. También hay un cuento muy cortico en el que se llama Mariposas, en el que son pues unos padres que están hablando afuera de un colegio esperando a sus hijos y pues mencionan como pues lo es como la descripción de sus hijos, qué hacen, qué esperan cuando salgan del, pues, del colegio. Y pues pasa una serie de cosas con unas mariposas en la que pues puede dar como una especie de enseñanza de como, ¿cómo decirlo? Como el reconocimiento de sus padres a sus hijos. Hay otro que es como, podría decirse que es un tema polémico ahorita. Incluso lo hablábamos en el salón, sobre las mujeres y eso. Pero pues aquí en este libro pues se enfoca un poquito más que todo en el sufrimiento de ellas, en el tema del amor. Que por ejemplo muchas sufren por el que el esposo, bueno, el novio o un amigo pues tuvo como un cuento con él, tuvo su relación y a mitad de camino pues prácticamente el hombre las deja botadas, por decirlo así. Y pues muestra eso como el rechazo y el sufrimiento que ellas tienen. Y ya, eso sería por ahora mi cuento. Bueno, mi libro se llama Cuentos contados después de la guerra del autor Fernando Celis Herrán, que el autor más que todo se basa en escritos de poesía, pero en este libro son varios relatos acerca de el momento de guerra que vivió Colombia. Se pueden encontrar relatos de violencia liberal y conservadora, hasta un relato de un soldado que se alista voluntariamente en el ejército y tiene que soportar la guerra. También hay un relato de un niño que es reclutado por los paramilitares, historias sobre falsos positivos, la toma del Palacio de Justicia hasta las gestiones de gobiernos pasados en busca de la esquiva paz. El mensaje que quiere dar el autor con estos relatos es como para que no se repitan estos errores, para que Colombia no caiga otra vez en esas épocas de guerra. El autor se enfoca más que todo en ser muy realista con sus relatos, contando así, se pueden contar cosas muy realistas como que el soldado al final se queda solo, sin partes del cuerpo, lo abandonan por tener miedo a que la delincuencia lo contratara y por eso se alistó al ejército, que eso es uno de los relatos más importantes. Además que en el libro
La primera parte se puede encontrar como una poesía que deja antes como una mini reflexión. Y al final hay cuenta que para lograr la paz, la persona tiene que querer la paz de verdad. Bueno, mi libro es Las Crónicas de Narnia, El caballo del muchacho. Pues, pues esta historia fue escrita por C.S. Lewis, fue un escritor crítico, académico y novelista, y también fue un apologista cristiano, que también fue uno de los grandes escritores de literatura infantil y juvenil en la lengua inglesa. También fue muy amigo de Tolkien, que si el que no sabe quién es él es el autor del Señor de los Anillos. Bueno, C.S. Lewis también tiene otros libros de fantasía, que es la trilogía cósmica, y otros libros, pues no son libros, son ensayos sobre que son ensayos respecto a la apologéticos. Bueno, en sí el libro es para mí un libro chévere, con grandes sensaciones que siempre lo están envolviendo a uno con el personaje principal por todas las cosas que está pasando, y algo que me llamó mucho la atención es que el autor expresa varios relatos de la Biblia. Uno de ellos es que la misma historia del protagonista está basada sobre Moisés, que Moisés lo dejaron en una cuna a las orillas de un río y que llegó hacia un señor pobre y todo eso. También pasa con el protagonista. También es dejado en una canasta a las orillas de un río y es encontrado por un señor pobre. También hace referencia, y eso es lo que yo he notado en esta historia, es que Aslan se podría denominar como el dios, porque siempre aparece en las partes donde más necesita el personaje motivación, y él aparece como ese tipo de motivación. Algo chévere también del libro es que nos envuelve mucho y al final deja una reseña para el siguiente libro para seguir leyendo esta saga, que para mí me parece muy increíble. Y pues bueno, les voy a decir de qué trata el libro, que es una reseña que aparece en todos los libros para no ser como un gran resumen sobre esta historia, que dice: dos fugitivos se encuentran en un viaje desesperado y con la ayuda de Aslan aunan sus fuerzas no solo para huir, sino también para evitar la conspiración que pretende arrebatar el país y los territorios circundantes al rey Archelant. Pero una batalla terrible decidirá su destino y también el de Narnia. Bueno, el libro que yo escogí para leer fue El Diablo de la Botella. Es un libro de Robert Louis Stevenson. Su nacionalidad es escocesa. Y la primera aparición de este libro fue en un periódico de New York en el año 1891. Este libro a mí me parece muy interesante para leer porque destaca como muchas características que tiene el hombre en la humanidad, como lo puede ser la codicia, la envidia, el interés, entre otros. Porque es que el libro trata de un diablo que está dentro de una botella y este demonio le cumple deseos a las personas que tienen pues el poder de la botella. Entonces ahí se puede evidenciar la codicia porque muchas de las personas, en este caso un ejemplo claro sería el personaje principal, que pide un deseo de que se muera un primo y su tío con tal de adquirir una fortuna que ellos tenían para así el poder comprar su
su casa de los sueños. Y a su vez también está la envidia, ya que la botella va pasando de mano en mano y las personas como que al ver el poder de dicha botella no se quieren deshacer de esa. Pero había una condición que era que tenían que vender la botella antes de que ellos fallecieran, porque si esto pasaba y, o sea, fallecían y seguían con la botella en sus manos, el alma iba directamente al diablo, o sea, se la iba a quedar él. Y entonces tenían una condición de venderla a un precio menor del que la adquirieron a un principio. Y es interesante porque al final eh, el personaje principal padece de unos problemas de salud, entonces como que va en busca de la botella, pero se da cuenta que la botella ya está a 1 centavo. Entonces, esto significaría que si la compra, pues se quedaría con él pues ya para el resto de su vida. Entonces, como que empiezan una travesía con su prometida y logran vender la botella a un precio mayor que es en céntimos. Y es interesante porque al final se la queda un borracho. Y se queda con ella ya que le cumple el deseo de satisfacer su necesidad de beber alcohol. Entonces, pues a mí me parece muy interesante porque expresa muchas de las características que sí tiene el ser humano en toda la vida. Qué bien. Bueno, si decido quedarme, es un libro muy interesante. Es una historia juvenil escrito por la escritora Gayle Forman, que es una escritora estadounidense. Cuenta como la historia de una joven de 17 años que tiene una vida normal con su familia, pues, o sea, con una vida común y corriente, normal. Lo que pasa en el transcurso del libro es que la familia sufre un accidente en carretera contra un camión, el cual ese accidente mata a los padres instantáneamente, ¿sí? El hermano queda medio herido, como medio muerto, ¿sí? Y ella como que queda en coma, pero la trama del libro es muy interesante y ella puede observar todo y oír. Tienes lento el internet, Chinita. ¿Nos escuchas? No, profe, le está molestando ¿Ya me muchísimo el escucha? internet. Sí, ahí entraste otra vez. Sí, le está molestando mucho el internet. Ella, es que está molestando un poco el internet. Profe, si me vuelvo ahí. Sí, creo que va a ser difícil, Dana. No, está súper lento, no te escuchamos. Ahí sí es cierto que estás como metida entre una botella. Entonces, entonces pues ella al principio que es una... Ay, no, profe, pero No. ya si no tengo la culpa es el internet. No, tranquila, no hay problema, no hay problema. Bueno, cabe resaltar en este grupo que hizo una muy buena presentación del tema del cuento, sus clasificaciones, qué es,
cómo lo encontramos, los libros que son de cuento que presentaron, me parece que estas obras están siendo muy atractivas para la lectura. ¿Qué podrían decir ustedes de empezar a leer con el género cuento? Porque es que al fin y al cabo, pues se cree que el cuento es infantil, pero el cuento no es infantil. El cuento tiene muchas variables, muchas situaciones que recrean la imaginación. Fíjense que, por ejemplo, hay ciencia ficción y todas las clasificaciones que ustedes plantearon, por ejemplo, las crónicas de Narnia, que es un género completamente fantasioso, es muy agradable de leer y se convierten en sagas, entonces ahí uno puede encontrar una manera de empezar a leer de forma muy agradable. ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Pues, profe, pues pienso yo, que pues sí, como tú dices, o sea, es bueno empezar, bueno, leer libros. Además que estos libros no es que sean muy aburridos. Yo me acuerdo que una vez leí el de Aslan, el del armario, ¿cierto? Y es, digamos que lo mantienen en una trama que lo ponen a uno como en suspenso, ¿no? O sea, digamos cuando la bruja de hielo captura ¿cómo se llama? A, bueno, se me olvidó, pero pues, o sea, como que lo describen tan bien, ¿no? Y digamos que no es aburrido. Pero esa es Lo la único es película. que, ¿ah? Está escribiendo la película. Pues si es que el libro es igual a la película. ¿Sabe por qué sé que usted está escribiendo la película y no el libro? Porque en el libro se habla es de un baúl, no de No, un armario. bueno, el armario, el baúl, como se llame. La ¿Sí misma ve? Por joda. eso es que hay que leer antes de exponer una película. Pedro. No, Bueno, Pedro. Hágale. Pedro, Pedro, si te habla del armario. autorregulación, porque pues podemos tener una confusión en el nombre, pero no le podemos caer a palos a las personas. O sea, por el contrario, está teniendo... Profe, perdóname, es que habla de leer. Yo sé que ese libro es muy extenso, es un libro como así de grande, y yo me lo leí hasta la mitad, entonces no creo que Hacker se lo haya leído. Pero tienes que partir del principio. Primero tienes que pedir la palabra, porque no puedes estar atropellando a la gente, es decir, cuando está en su exposición o en su comentario. Y segundo, pues si después se abre la posibilidad de que todos lo digamos, pues que participemos, no, pues lo hacemos. Ahora, digamos que tampoco podemos suponer que las personas no hacen cosas. Entonces, hay que partir del principio de buena fe. Entonces, vamos a ver qué tienen que decir. Aquí tienen la mano Pues, profe, levantada, solo Nicolás. con el hecho de saber que me está escribiendo la película y no el libro, pues entonces ya sé que no está leyendo el libro y está mintiendo. Leo, mire, le voy a mostrar una foto. ¿Cómo es que se llama el berraco libro para que me deje de chingar? Bueno, y Daniel, toca hablar bien. Mientras lo encuentras, voy a darle paso a Nicolás, que levantó la mano. Nicolás. Pues ya hablando de los libros, otra vez, pues yo leí, digamos, uno que me leían a mí de pequeño, que siempre me pareció interesante, aunque no como lo termino, bueno, mi papá me lo leía, era el de las 1001 noches. Digo que todos esos libros sí son buenos, o sea, mucha gente los considera que como que son para infantiles, que no traen nada, pero sí me parece que siempre le dejan a uno algo, cualquier tipo de libros de esos. Es verdad, es verdad. Francisco. No, profe, pues hablando del tema de Narnia, yo tengo las crónicas de Narnia, que son como 5, 6, 7 libros, exactamente no sé, y yo las leí justamente hace poco y no, primero no son libros gigantes, son libros como de 100 y pico de páginas cada una. Y no es un baúl, es un armario porque yo lo leí y ese armario es mágico porque está hecho de la madera de un árbol de Narnia y por eso es mágico y te teletransporta a ese sitio. Entonces, para que esté acusando a Hacker de que no lee y todo eso, pues no, está muy equivocado. Sí. Bueno, ahora sí, entonces, un cierre del grupo.
Daniel, ¿quieres decir algo? No, profe, no, ya no. Ok, bueno, entonces muy bien, para cerrar puntos. Supuestamente el día de ayer debimos haber tenido entonces la grabación de esa sesión de Zoom. ¿La tienen, por favor, para que me envíen los links de las grabaciones, si son tan amables? Por otro lado, para el día lunes que estaremos presencial, tenemos dos grupos que nos quedan faltando de este grupo de ingeniería industrial, de ingeniería de sistemas. Tenemos el grupo 6 y el grupo 3, expondrían el lunes. Y la programación del lunes estaría con el grupo 8, 9, pues que realmente no son grupos, o sea, es a quien se le ha categorizado con el número 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, que son presentaciones individuales, y el grupo 18 sí tiene un tiempo de 20 minutos, los demás tienen un tiempo de 5 minutos. Ahí nos encontraríamos entonces con ingeniería industrial. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? No, señora. Bueno, muy bien. Muchas gracias a los expositores y tengan un lindo día. Un buen fin de semana. Gracias, profe. Oye, profe, pero antes de que Profe. todos se vayan, profe, ¿tú al fin viste el video que te enviamos ayer? No, ¿por dónde lo enviaron? Monitor, ¿por dónde lo envió? O locutor, ¿por dónde lo enviaron? No lo han enviado. ¿Pero por dónde? Creo No, que no. no creo que Eso lo hayan. toca hablar con Nicolás porque pues, ya que Nicolás le pasó a la ahorita no abuela, está disponible. no sé, no creo que esté disponible. Ah, Nicolás no está. Yo pensé que el locutor estaba. No, no está. No está. No está. Entonces, no, igual quedo pendiente y nos vemos el lunes con el favor de Dios. Que les vaya bien, que descansen, que tengan una Chao, bonita profe, clase. gracias. Gracias, Chao, profe. chao, chao Pedrito, Igualmente, hasta chao luego. todos, gracias, chao.